Hemos estado aquí gozándonos a través de la alabanza. Todos hemos bendecido el nombre de nuestro Dios y todos somos bendecidos porque le alabamos. Y pues también al meditar en su palabra, pues es bendición y gran privilegio. Y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dieron de poder estar aquí con ustedes nuevamente después de algún tiempo y llevando la palabra, que es lo que nosotros podemos también compartir en esta hora. Y es una bendición el poder estar meditando en su palabra, en algunos pasajes que nos muestran algo que nosotros debemos de ver y de saber hacer. Y el pasaje que hemos elegido para esta meditación es Mateo capítulo 25. Leeremos solamente los versículos 31 al 40. Mateo capítulo 25, versos 31 al 40. Cuando ya usted tenga ese pasaje, puede ponerse de pie. Vamos a todos juntos a leer estos versículos. Mateo, repito, 25, versículo 31 al 40 únicamente. Amén. Amén. Todos juntos dicen: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Vamos a orar. Gracias por este momento que tú nos puedes dar en este día, Señor, el poder leer tu palabra y meditar en ella, compartirla, Señor. Te suplico que tú nos ayudes a entenderla y sobre todo podamos saber que en nuestra vida cristiana hay algo más que necesitamos aprender cada día. Gracias por este privilegio, por Cristo Jesús. Amén. Tomen su lugar. Estos pasajes últimos que nos habla el Evangelio según San Mateo, si ustedes lo han por ahí leído, el capítulo 24, capítulo 25 y el capítulo siguiente, que nos habla acerca de los últimos tiempos y la última semana que Jesús estuvo en la tierra, y cosas que Él dejó hasta el último momento son importantes para cada uno de nosotros para el día de hoy. Esta no es una parábola, lo que leímos hoy. Las parábolas las encontramos en los capítulos anteriores. Por ejemplo, viene ahí la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y otras parábolas que tienen relación con los últimos tiempos. Y ya ustedes han aprendido o han escuchado alguna vez de lo que es una parábola, ¿no? Es una ilustración de la vida diaria, de la vida cotidiana, que tiene una aplicación celestial, algo que se va a decir. Y en este caso, en esta lectura que nosotros acabamos de hacer, no es una parábola que hice, ¿verdad? Sino son palabras que concretas y veraces respecto a los últimos tiempos. ¿Cómo leemos ahí el versículo 31? Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Qué notamos aquí? Como lo dice el título de ese pasaje, ¿no? ¿El juicio de qué? De las naciones. Lo que deben de estar preparadas todas las naciones, toda nación, raza, pueblo, va a estar juzgada delante de Dios un día. Así que nadie se va a escapar, ninguna nación.
Así sea un pueblo pequeño, con pocos habitantes, va a estar dentro del trono de Dios para ese gran juicio. Y ahí va a estar. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Va a haber una separación, ¿verdad? ¿Qué se van a separar? Las ovejas y los cabritos. La Biblia nos habla en muchas ocasiones de animales que lo relaciona con el hombre. Y hablamos del hombre también como para la mujer. ¿Ustedes se recuerdan algún pasaje en el cual la Biblia también relaciona a un animal con el hombre en su actuar, en su accionar? ¿Recuerdan alguno? ¿Recuerdan en Salmos 32, 9? ¿Qué animal se menciona ahí? A ver, rápido, los que tienen ahí agilidad de buscar el pasaje. Salmo 32, 9. Dice, ¿qué animales se menciona ahí? ¿Y a quién los compara? No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Okay. El caballo y el mulo. ¿Y a quién nos está comparando? Al hombre. Que no seamos como el caballo o como el mulo. Sin entendimiento. Porque hay que sujetarlos ¿con qué? Con cabestro, con freno. ¿Para qué? Para que obedezcan. Solamente así pueden ser dirigidos a cualquier parte de estos animales. Es interesante que en el accionar de nuestra vida, la Biblia, Dios nos identifica con un animalito. Y aquí está el caballo y el mulo. Podemos decir que al hombre, ¿va? Le tocó ahorita. Pero ¿saben que también a las mujeres? No se quedan atrás, ¿eh? No se quedar acá, nomás como que los hombres son caballos o mulos. ¿No? A la mujer. Amós, capítulo 4, verso 1. Fíjense bien lo que dice interesante ese pasaje de Amós, capítulo 4, verso 1. Lea a alguien ese pasaje en esa versión que usted trae. Y yo le voy a leer otra versión, traducción del lenguaje actual. ¿Alguien ya lo encontró? Amós capítulo 4, verso 1. Escúchenme. Pero es otra versión. No le hace mal, lea usted esa versión. Dice, escúchenme, vacas gordas. Ay, caray. No se asuste. Sígale, hermano. Ya no quiere que lean ya, ¿verdad? Escúchenme, vacas gordas de Basán que viven en Samaria. Ustedes mujeres que alientan a sus maridos a robar a los pobres y a afectar a los necesitados. Sí, ahí está bien, hermano, hasta ahí, verso 1. ¿A quién les dicen vacas? A las mujeres. Dice, y ustedes, mujeres de Samaria, escuchen lo que tengo que decirles. Ustedes están gordas como vacas de la región de Basán. La región de Basán era una de las regiones más fértiles, donde estaban los pastos mejores. Imagínense, entonces por eso este ganado está bien alimentado, las vacas. Y las compara entonces el escritor, este profeta, a las mujeres. ¿Por qué? Porque hacían a sus maridos trabajar para que ellas se enriquecieran, para que ellas pudieran vestirse así con todos los adornos, con todas las joyas, qué sé yo. Imagínense lo que la palabra dice acerca, en este caso, con qué relaciona a las mujeres. Que hoy en día la mujer se sienta gorda, pero es ya su problema. ¿Ya? La Biblia lo habla en su accionar. Si usted se siente así es porque usted quiere. ¿Por qué nos...? Exacto. ¿Y qué otros animalitos por ahí hemos visto o leído? Como serpientes, águilas, zorra, palomas. O sea, hay muchos animalitos, ¿va? Que algunos parecieran así en forma despectiva por su accionar, ¿va? Pero qué interesante es, para que no se pongan tristes las mujeres, que ahí
ya no en el jardín de los campos de Basán, sino, ¿por qué no en los jardines del Rosario, la misión del Rosario? Están las flores creciendo como rosas, dice ahí en Cantares, capítulo 2, como la rosa de Sarón, donde crecía muy hermosa, y el lirio de los valles. Que Dios te identifique entonces a ti, mujer, como una rosa que crece en estos lugares, en estos jardines, en estos lirios, ¿va?, que son majestuosos. Así es como debías de sentirte tú. Pues fíjate bien, ahora aquí en el pasaje hay dos animalitos. ¿Cuáles son? ¿No? Los que del pasaje que leímos. Las ovejas y los cabritos. Las ovejas y los cabritos. Vean otra vez el pasaje. Vamos al que leímos, San Mateo capítulo 25, versos 32. Decíamos que va a haber una separación, ¿verdad? Cuando hablamos de esos animalitos. Va a haber una separación entre las ovejas y los cabritos. Ok, entonces, hoy nosotros tenemos que identificarnos. O somos ovejas o somos cabritos, no hay de más. Y interesante que en la Biblia, en los evangelios, se da esta separación de otra manera también. Ustedes recuerdan la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? ¿Qué pasó? Se plantó el trigo, pero creció la semilla de la cizaña. Y entonces se preguntaron, ¿por qué? ¿Qué no plantaste, dice ahí al agricultor, semillas de trigo? ¿Y por qué creció la cizaña? ¿Qué dice? ¿Quieres que lo arranque esa cizaña para que crezca bien y dé buen fruto el trigo? ¿Qué le dijo el sembrador? No. ¿O el dueño del campo? Dice, no. Porque al momento de arrancar la cizaña, como son plantas muy parecidas en su crecimiento, podía arrancar también al trigo. ¿Hasta cuándo iban a ser separadas? Hasta el tiempo del fin, cuando el Señor venga en su gloria. Iban a estar separadas también estas dos plantas. Quiere decir que nosotros hoy, en esta tarde-noche, estamos aquí revueltos entre ovejas y cabritos, aunque no queramos, la verdad. Y va entonces a llegar el juicio final, cuando ahora sí, unos a la derecha, ¿quién es? Las ovejas. Las ovejas. Y los otros a la izquierda, los cabritos. ¿Ustedes saben distinguir entre una oveja y un cabrito? ¿Sí? A ver, hermano Carlos, ¿usted cómo lo identificaría una oveja y un cabrito? Porque tienen diferencias, ¿va? Me supongo. O sea, físicas. La diferencia que usted me diga, que usted sepa. Los cabritos, o sea, tienen cuernos. Cuernos, son, ok. Pues son como más agresivos. Ok, por los mismos. Y la oveja Sí, es más tranquila. Más tranquila, más dócil. Imagínense entonces, por eso nosotros cuando éramos más jóvenes o jugábamos ahí entre los juegos de dinámicas, en los retiros, campamentos o las escuelas vacacionales, escogíamos qué animalitos, los que mejor nos identificaban, ¿no? Los que tuvieran buen accionar, como águilas, castores. Usted conoce los castores, son como ingenieros, ¿va? Haciendo sus diques y demás construcciones. León. Pero ¿por qué no escogíamos nosotros un burro o un mulo o una serpiente? Pues porque no queríamos identificarnos con ellos, ¿verdad? Escogíamos mejor una ovejita, hasta mariposas, ¿verdad? Abejas también. Eso es lo que nos gustaba más y lo que nos identificaba, porque las características en su accionar, pues eso es lo que a nosotros nos gustaba. Pero nunca nos identificamos con un lobo, una serpiente, un cocodrilo, ¿va? ¿No?
por su agresividad, como ya se mencionó. Entonces, el cabrito también es de esa manera. Es más, ahora sí como decimos a los niños, ¿no? Hay niños muy hiperactivos, ¿va? Los cabritos también andan de aquí para acá saltando, son saltones, ¿va? Les gusta andar ahí brincoteando y estar dando topes con sus cuernos, porque es su forma, su constitución de esa forma, ¿no? Agresivos. Y luego, para lo que producen, también hay diferencia. ¿Qué produce la oveja? Lana, pero no dinero, ¿eh? Bueno, se traduce en dinero. ¿Y el cabrito? ¿Para qué leche y qué? Y carne. Bueno, ya de los derivados de la leche, ¿no? Y la carne. También la oveja, pues, puede ser utilizada como carne, ¿no? O sea, hay diferencias entonces entre una oveja y un cabrito. Y a veces, entonces, ¿por qué el Señor nos dice que van a separarse y unos y otros? Pues la forma en cómo nos comportamos. Ustedes saben que también los cabritos a veces andan comiendo de todo. ¿Sí? Si ellos andan por la basura, de aquí somos, dicen, y empiezan a comer lo que encuentren, plástico y todo lo que hay, papel. Y las ovejas, ellas pasto, y ahí están. Y siempre las ovejas andan juntas, en grupo. Y decíamos hace rato que los cabritos no andan dispersos por aquí que por acá, brincoteando. Cualquier coincidencia con los cristianos es pura coincidencia. Pues entonces, por eso Él nos identifica por la forma, el accionar de estos animalitos a nosotros los creyentes, como oveja y como cabrito, por estas características que hemos estado mencionando. Pero qué triste es esa separación, ¿verdad? Que estemos juntos alabando el nombre del Señor y al final digan, tú acá a la derecha y tú a la izquierda. Qué triste va cuando podamos tener eso. Si a veces cuando andamos ahí que en cierta fila, haciendo fila y que nos separan, ¿va? Se siente mal uno. Oye, pero yo quiero estar con él. No, pues a ti te toca aquí y a ella acá. Se siente uno mal. Imagínense entonces en ese momento del juicio, cuando el Señor diga, a la derecha las ovejas, a la izquierda los cabritos, por la manera como se lleva la vida cristiana. Ahí está. Y vean ustedes lo que van a recibir. Verso 33 dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mire qué hermosas palabras va a escuchar usted, que es una oveja. Estas palabras de bienvenida, ¿verdad? Porque usted se permaneció en esa manera de ser una oveja toda su vida cristiana. Y eso le da derecho a que usted reciba esas palabras del Señor, que venid, benditos de qué? De mi Padre. Heredar el reino preparado. Fíjense más, qué palabras. Y a veces nosotros cuando hacemos algo y nos felicitan, nos sentimos muy a gusto con una persona. Pero ese día, cuando escuches todas esas palabras de parte del Rey de Reyes, Señor de Señores, y te diga, venid, benditos de mi Padre, entrar, heredar lo que se ha preparado para ustedes. Qué hermosa bienvenida habemos de recibir. Aquellos que permanezcamos, ¿qué? Como ovejas. Como ovejas. Y la oveja es una oveja dócil, que sigue ¿qué? A su pastor, que lo obedece y que lo conoce. Ya la figura del pastor de ovejas la tenemos en la Biblia registrada, ¿no? Las ovejas la conocían también muy ampliamente. Y ahí está
esta figura entonces. Y estas palabras son una recompensa para aquellos que permanecieron. Pero ¿por qué creen ustedes que van a recibir esas palabras? Pues la misma Biblia lo dice aquí. Dice lo que dice en lo que leímos el versículo 35. Porque tuve hambre, tuve sed, fui forastero y desnudo, enfermo, en la cárcel. Dicen todas las obras de misericordia que está mencionando aquí la palabra de Dios. ¿Cuánto de esto estás o estamos haciendo nosotros? Todas estas obras de misericordia. ¿Ya le conoces al Señor? Ya eres una ovejita. Ahora tienes que trabajar para que produzcas la lana, para que obedezcas a tu pastor y tú puedas hacer estas obras de misericordia. Eso es lo que les dio derecho a las ovejas para poder recibir esas palabras de bienvenida. Venid, benditos de mi Padre. Porque estas obras son las que le caracterizan a aquel que ha sido convertido, aquel que ha sido salvo y santificado. Porque no solamente se va a quedar en esa condición, ya soy salvo, ya soy santificado, gloria a Dios, ¿no? Hay obras que tenemos que hacer de misericordia. Tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, enfermo, en la cárcel. ¿Y qué estamos haciendo nosotros por todas estas personas también que están en esta misma situación? Esto es para que nosotros, si somos listos nosotros, porque identificamos la necesidad de las personas, de los hermanos de la iglesia, también somos listos para identificar las necesidades que hay, pero nos hacemos omisos en cubrir o en suplir esas necesidades. Somos rápidos en identificarlas, las necesidades de los hermanos, pero no podemos a veces suplir. Y la palabra de Dios es clara aquí. Tendremos que actuar, tenemos que accionar, no solamente conocer que hay necesidades. La misma Escritura lo dice, ¿eh? Si tú ves a tu hermano padecer necesidad, nomás le vas a decir, voy a orar por ti, hermano o hermana. No. ¿Qué tienes que hacer? Si tienes que darle algo, dale. No solamente lo mandes con la bendición de orar, porque a veces ni prometemos orar y a ver ni lo hacemos tampoco, ¿no? Menos el accionar, ¿no? Pues eso es. Por eso en la epístola de Santiago era esa lucha, ¿no? Muéstrame tu fe, yo te muestro las obras de la fe. Ahí está, de la mano, la fe y las obras de la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que cubrir. Y entonces es la situación que nos dice. Y ellos dicen, ¿y cuándo te vimos forastero, desnudo? ¿Cuándo estuviste enfermo en la cárcel? Dirán muchos ahí, ¿va? ¿Y qué les dice el Señor en el verso 40? Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué? A mí me lo hicisteis. Fíjense, aparte de decir, no hacemos notar estas obras para que digan que yo visito, para que ellos digan que doy, etcétera. No, a veces el Señor dice, en cualquiera de estos pequeñitos que tú lo hiciste, a mí me lo hiciste, Señor. Cualquier cosa entonces que estés haciendo, lo está haciendo para el Señor. Esto es lo que Él te dice. ¿Quieres escuchar las palabras de Jesús como una oveja? Y decir, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros. Hay que hacer cosas para Jesucristo, trabajar para Jesucristo. Eso es lo que hacen las ovejas, ¿va? Son trabajadoras.
producen, dan, porque después las trasquilan, ¿no? Y ahí están, proveyendo. Qué interesante es entonces la figura de la oveja, que nosotros podemos estar en esa condición y permanecer hasta el último día cuando estemos delante de Él. Y ahora sí, escuchar esas palabras, ¿no? Que Él te recompense, que Él nos recompense a todos, pero hay que permanecer siempre fieles y haciendo estas obras de misericordia para el Señor. Esta es la palabra para nosotros. Quizás la otra parte del pasaje habla de aquellos que fueron rechazados, pero quedémonos con esta dulzura, ¿va? Para nosotros, de las ovejas que reciben esa bendición. Vamos a ponernos de pie. Quizás en ciertas ocasiones te has considerado como un cabrito, una cabra, porque no tienes un punto fijo, no estás sirviendo para algo. Pero todo hay solución mientras, dice, hay vida, ¿no? Podemos tener la bendición, la misericordia de nuestro Dios. Tú permanece como esa oveja. Y oramos para que ese día todos entremos como ovejas, ¿va? Esa es la meta que todos tenemos que hacer. Entrar en el reino preparado para todos los súbditos que obedecieron al gran rey, que fueron ovejas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este momento. Tu palabra, Señor, nos invita a que podamos trabajar en ti, que podamos ser fieles, Señor. En ese momento tu pueblo aquí reunido, Señor, están manifestando, Señor, sus oraciones delante de ti, para que tú los lleves hasta ese gran lugar, porque ellos han considerado como unas ovejas fieles a ti. Te suplico que tú bendigas, Señor, la palabra en sus corazones, en sus vidas, y que todos los miembros de nuestra familia sean juntos como ovejas, y que no se sean separados, Señor, en ese gran día. Queremos todos gozarnos en las bodas del Cordero, gozarnos como una familia. Permítenos llegar a escuchar esas palabras, Señor, de bendición. Gracias por tu palabra. Bendito seas. Alabado sea tu nombre. Amén. Que Dios te bendiga.